¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas y en esta ocasión me interesa abordar contigo pues una charla que se ha denominado la autopsia social. Esto viene a cuento porque, de hecho, ya entramos, eh, lo querramos o no, pues de lleno a la lucha política por la sucesión del poder en nuestro estado para el 2027. Y es pertinente, me parece que como habíamos analizado en anteriores ocasiones, pues empezar a reflexionar, pues a poner sobre la mesa del debate en el Estado nuestros puntos de vista sobre este acontecer político que pues es de vital importancia para todos los que habitamos en San Luis Potosí. Sobre todo porque será la oportunidad de que el pueblo de San Luis Potosí se sacuda de una vez y para siempre a esta mafia empoderada en nuestro estado. Eh, me, yo creo que tenemos que estar debatiendo muy seriamente, muy fuerte, con argumentos, para ir pues introduciendo en el mayor número de conciencias, al menos, el tratar de sacudir pues, la mente, en el sentido de que nos tomemos muy en serio la valoración de lo que significa el poder de nuestros votos. Eh, Quiero empezar esta reflexión tomando como punto de partida eh, una entrevista que hace la revista La Noticia y que publica en su página de YouTube y de Facebook, eh, que hace la entrevista al policía que es actualmente presidente municipal de la capital y uno de los anotados suspirantes para eh, pues luchar por la gobernatura en el 2027. Esta entrevista la hace el 22 de enero del 2025 en La Noticia. Abro comillas, señala este policía. Los buenos gobiernos dan votos. Por eso me reelegí. Y me reelegí contra la lógica. Las reelecciones siempre se ganan con 2 o 3 puntos. Yo gané con 50,000 votos más contra mí mismo. Es decir, los buenos gobiernos dan votos. Yo me estoy moviendo, trabajando. O sea, yo me estoy moviendo, construyendo. Tengo 52 obras en proceso ahorita. A mí no me interesa hacer reuniones de nada, extraordinarias, promocionarme. Yo quiero mantenerme como un buen alcalde. Sí, voy a competir, claro, en el 27. Sí, eso es lo que me quieren preguntar. Sí, sí voy a competir. Cierro la cita. Bueno, este presidente municipal desborda optimismo y pues como vemos, pues está haciendo múltiples alabanzas de su propia persona, de su propio ejercicio de gobierno. Y como sabemos, pues la alabanza propia, desordenada y presuntuosa pues es alarde, es fanfarronería, es engreimiento, fatuidad, es una vanagloria, es la vanidad, arrogancia, chulería, orgullo, petulancia, soberbia, fachentada. Ese es un vituperio en boca propia, ¿no? Pero bueno, él ya está en
en campaña, ya está en una pre-campaña. Y, y en ese sentido, yo pienso que tenemos que, los que estamos dentro del movimiento transformador que ha triunfado desde el 2018 a la fecha, pero que en nuestro estado de San Luis Potosí, por razones políticas que han sido, pues yo diría que traiciones desde dentro del movimiento, razón por la cual Morena es un partido pues, prácticamente testimonial, no refleja el poderío que tiene dentro del ánimo del respaldo popular a los puestos de poder que ejercen en el Estado. Ya lo hemos abordado, pero yo creo que hay que insistir, pero hay que tratar de entender y hay que señalar que si se sigue explorando la misma ruta que hasta hoy en día se ha llevado a efecto, pues el movimiento en San Luis Potosí está condenado al fracaso y están contribuyendo así para dar perpetuidad a los próximos 6 años, después del 2027, al 2033, pues a esta mafia depredadora y corrupta y violenta que gracias a la 4T, esto hay que decirlo y hay que señalarlo, y lo hemos demostrado y lo vamos a volver a reiterar y a subrayar, porque miren, en las encuestas realmente lo que ofrecen es una fotografía del momento, y las encuestas que hemos conocido tanto en el 2018 como en el 2024, para hablar de las elecciones en las que meten a todo el país en una dinámica de transformación, porque entendemos y sabemos los mexicanos que tenemos posibilidad de profundizar y transformar nuestra patria cada 6 años, cuando se definen las luchas políticas, cuando se plantean los proyectos económicos, proyectos democráticos, políticos, que se ofrecen a la patria, a la gente. Y es la gente en esa decisión histórica la que define el rumbo que quiere que el país siga. Por esa razón, con los datos duros que dan esos hechos concretos, esos elementos ya acreditados, es que nosotros podemos decir que en nuestro estado, en las elecciones de carácter federal, pues nuestro movimiento es la primera fuerza. Así ocurrió en el 2018, cuando la campaña de Andrés Manuel López Obrador obtuvo 527.546 sufragios, es decir, el 41.91% de los votos emitidos. Muy abajo quedó el candidato de la derecha, o los candidatos de la derecha, con un 26.59%, lo que fue Ricardo Anaya, y el señor Meade con 20.67%, es decir, Andrés Manuel López Obrador barrió. Y es, por cierto, la mayor cantidad de votos que Morena ha obtenido. En esa elección, Morena, solo Morena, en el 2018 para la presidencia de la República, obtuvo Morena 402.824 votos, es decir, la primera fuerza política del Estado, sin lugar a dudas. Sí quiero, en estos datos, para que vayamos entendiendo la naturaleza de lo que es la fuerza del movimiento y la realidad política en nuestro Estado, en donde no corresponde una fortaleza emitida en votos hacia Morena con la cantidad de votos emitidos en el ámbito local, en el ámbito estatal. Pero vamos a enfocarnos en esta ocasión, a reserva con un compromiso de ampliar el análisis, para ir insistiendo en que o cambian o vamos a estar condenados a seguir siendo una fuerza marginal minoritaria en el ámbito estatal. Y vamos a dar paso a que los mafiosos sigan empoderados, ¿no? En la capital potosina,
en esa elección federal, Morena, en la pura capital potosina, Morena obtuvo 126,430 votos. Esto es, siguió ejerciendo la primera fuerza en la capital potosina en el 2018. Es decir, la mayoría de las potosinas y potosinos dieron su voto a Morena para votar por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Este dato es importante porque nos habla que si hay una decisión de ciudadanos potosinos que han votado por Morena, y que este hecho que se ha traducido en un voto real, pues simple y llanamente no se ha visto reflejado pues en la votación que ha tenido nuestro partido en las elecciones de carácter estatal. Podríamos nosotros, por ejemplo, para ir avanzando en este análisis de ese voto enorme diferencial que se ha venido gestando, por ejemplo, analizamos lo que se dio en la presidencia municipal en el 2018. En el 2018, decíamos, para la presidencia de la República en la capital potosina, Morena obtuvo 126,430 votos. Y el mal candidato que postuló Morena en el 2018, sacó 55,281 votos. O sea, de ese tamaño es la disminución. ¿Qué significa? Bueno, significa que 71,149 ciudadanos capitalinos de San Luis Potosí que votaron por Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, simple y llanamente no votaron por el mal candidato que postuló el movimiento en el 2018. Postuló a Leonel Serrat, un horacista, salinista, inescrupuloso, y que nosotros conocemos historia y la hemos debatido abiertamente y hemos planteado con argumentos esa trayectoria de ese jilguerillo de Quinta que no tiene escrúpulos para meterse y encontró la coyuntura, se metió, pero simplemente quienes observamos esa campaña, ese comportamiento político electoral, pues vimos que no hizo nada, prácticamente no hizo nada. Y entendimos, bueno, al menos yo entendí que este candidato del movimiento, pues simplemente estuvo haciéndole el juego a quien realmente fue su jefe, que fue Horacio Sánchez Unzueta, quien le dio la notaría que ostenta, ¿no? Y miren, no solamente lo digo yo, en la revista La Noticia, en este número de La Noticia, el número 289 de abril del 2023, lo denuncia o lo deja en evidencia quien fuese su secretario particular, como él se asume en esta entrevista que le hace el periodista Juan Pablo Moreno al señor Miguel Ángel Ibarra. Este señor Miguel Ángel Ibarra le da una extensa entrevista al periodista Juan Pablo Moreno y señala dentro de las notas lo siguiente, es en la página 7, ¿no? Dice el señor Ibarra, abro comillas, se dijo que después del debate que sostuvieron los candidatos a la presidencia municipal de la capital en el 2018, lo llamó Sánchez Unzueta para darle línea, bajarle al proselitismo, permitirle avanzar a Javier Nava, que a la postre ganó. No se nos olvide que Javier Nava fue el candidato pues, del PAN y del Movimiento Ciudadano.
Y en efecto, Javier Nava Palacios obtuvo el triunfo con 153,892 votos. Aquí lo interesante que nosotros podemos ir viendo, por eso los números nos van dando las pistas. Eso es lo que me interesa mucho, que los números no leerlos nomás con una frialdad, sino ir viendo en el comportamiento de cómo se están arrojando los resultados, pues qué nos dicen ese comportamiento, quién cierra ese comportamiento, cuál es el lenguaje del movimiento social que se dio en ese sentido. Por ejemplo, para la presidencia de la República, en el 2018, los que estaban apoyando al PAN y Movimiento Ciudadano, el candidato a la presidencia de la República en nuestra capital, sacó 101,301 votos, ¿no? Y Javier Nava Palacios obtuvo mayor cantidad de votos en la capital potosina, o sea, de 101,000 que obtuvo el candidato a la presidencia de esos partidos que apoyaron a Javier Nava, él obtuvo 153,892 votos. Esto es, obtuvo 52,591 votos más que el candidato a la presidencia de la República de los partidos que lo postularon a este señor. ¿Qué sucedió? Bueno, pues aquí es muy obvio, es muy claro que esos 71,149 ciudadanos potosinos capitalinos que votaron por Andrés Manuel simplemente no lo hicieron por el mal candidato que postularon y votaron, pues en el voto útil se fueron hacia Javier Nava. Y 18,558 personas que votaron por AMLO simplemente se abstuvieron, no se encuentra por ningún lado donde pueden estar colocados. Otro dato que es relevante en el 2018, porque muestra el voto duro de la mafia de la gallardía, es que por el PRD compitió en solitario, por ese solo partido, Ricardo Gallardo Juárez, quien fue derrotado, pero obtuvo 89,894 votos en la presidencia municipal, ¿sí? Esto nos está arrojando pistas de cómo es que la militancia, pues simplemente no es una militancia que a pie juntillas va y vota por el candidato del movimiento. Había mucho entusiasmo, pero la gente observó que este mal candidato que postuló a la capital potosina, pues simplemente hizo todo para que la gente no votara por él. No inspiró confianza, no hizo el trabajo necesario tenía todo para hacer un trabajo de campo, de campaña, de casa por casa, en todos los barrios, en todas las colonias, para llamar a votar por el movimiento, pero sobre una propuesta. No hubo propuesta, pues ahí están, no traía una sola propuesta para la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, cuando la gente no es tonta, la gente observa cuáles son las propuestas que están sobre el debate y qué es lo que me propones. Andrés Manuel traía propuestas muy fuertes, muy sólidas, lo que generó el entusiasmo del pueblo de San Luis Potosí. Si este movimiento tan poderoso que ya estaba echado para adelante en la capital potosina se plantea una campaña propositiva con un proyecto para la ciudad de mediano a largo plazo, pues estoy seguro que esa gente que votó por Andrés Manuel hubiese votado en cascada por el candidato a la presidencia de la capital potosina. Pero no fue así, ¿no? Y nos vamos también al 2024, ¿no? En el 2024 observamos los datos duros, como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo pues 826,746 votos para la gobernatura en el estado. Esto es el 60,51%, es el promedio nacional. Es decir, las encuestas se cumplieron con la votación de la gente que hizo el ejercicio democrático. Por eso digo que las encuestas nos revelan que hay una intencionalidad de la gente para votar por Morena, por el movimiento. Sí, solo sí, pues se respetan la más mínima y elemental urbanidad política democrática.
porque si no la gente lo observa, la gente toma en cuenta todo lo que está haciendo el movimiento, la gente está, en ese sentido, está muy avezada, ¿no? Está muy atenta. En esa elección del 2024, Morena obtuvo 386,501 votos. Esto es el 28.29%. Tuvo una disminución de 4 puntos con respecto al 2018. Hay que decirlo, hay que señalarlo. Sin embargo, Morena obtuvo más votos que el Partido Verde, que fue en alianza en esta ocasión con Morena, ¿no? Los candidatos de la derecha pues estuvieron muy por debajo de las votos que obtuvo la doctora, ¿no? Y también aquí podemos observar que en la capital potosina, en la elección presidencial, se volvió a dar el mismo fenómeno que en el 2018, porque Morena obtuvo para la presidencia de la República en la capital potosina 109,938 votos. Como estamos observando, pues trae una disminución con respecto al 2018. En el 2018 obtuvimos 126,430 votos. Ya en el 2024 en la capital se tuvo 109,938 votos. Aquí también en la capital el Verde obtuvo 81,700 votos para la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, Morena obtuvo más votación. Sin embargo, ya en la capital, pues en Morena ya no tuvo el primer lugar, ya el primer lugar en votación lo obtuvo el PAN, ¿no? Con 114,101 votos. Aun cuando ya en la suma de las coaliciones, la doctora sí tuvo un triunfo en la capital potosina, obtuvo, sumándole los votos de Morena, PT y Verde, 208,284 votos. Y mientras tanto, la candidata de la derecha en la capital, sumando el PAN, PRI, PRD, obtuvo 162,603 votos. Es decir, el movimiento obtuvo la mayoría de las simpatías en la capital potosina, pero Morena sí ya de ser la primera fuerza en el 2018, ya dejó de serla en esta ocasión. Y lo que pasó en la capital potosina para la elección de la presidencia municipal en la capital, por eso es que aquí al policía no es que haya hecho un buen gobierno, no, yo sostengo que todo lo contrario. La ciudad ha estado cada vez más deteriorada, o sea, este policía no tiene nada de qué presumir, o sea, no tiene cuentas buenas que dar a la gente de la capital potosina, porque la ciudad está más destruida, ¿no? Los baches no solamente no han disminuido, sino han aumentado, ¿no? Es un gobierno que los 3 primeros años fue un gobierno de mentiras, ¿no? De engaños, de manipulaciones, en particular y de manera muy notoria el tema del agua. Eso lo hemos dejado acreditado no una vez, sino varias veces en el debate que hemos sostenido en materia hídrica. Hemos visto cómo con una cara dura, miente, ha mentido, ha utilizado el tema del agua y lo ha politizado cuando buscó la reelección. Pero la gente no votó porque haya hecho un buen gobierno, no. Este policía no hubiera tenido ninguna chance de haber triunfado si el movimiento hubiese procesado bien la elección del perfil del candidato a la presidencia municipal de la capital. Pero estas mafias que se han generado en el entorno del actual gobernador y de la anterior dirigencia nacional de Morena con Mario Delgado, pues le allanaron todo el camino para que este sujeto impusiera a los candidatos de su partido, ¿no? Y los impusiera
a Morena y al movimiento en general. Y en el 2024, bueno, pues impuso nada más y nada menos que a esa panista pintada oportunistamente de verde, Sonia Mendoza, una mujer que en su época de panista pues votó a favor de la reforma energética o contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto, ¿no? Votó todo lo del Pacto por México. Es una mujer que siendo panista empujó en el 2009 la privatización del agua en el Valle de San Luis Potosí, con el gobierno panista de Lozano Armengol. Es decir, pues esa mujer con ese perfil y con esa trayectoria de corrupción, pues se le impuso a la militancia de Morena y por la militancia de Morena en la capital potosina simplemente le dio la espalda. Los datos son muy duros, muy contundentes en este sentido, ¿no? Porque Morena, para la presidencia de la República, en el 2024 obtuvo 109.938 votos, pero para la candidata a la presidencia municipal obtuvo 59.524 votos. Esto significa que 50.414 ciudadanos que votaron por Claudia Sheinbaum Pardo no lo hicieron por la candidata impuesta a la presidencia municipal de la capital potosina. Allí es donde se centró el triunfo de este policía, porque ese voto diferenciado se fue hacia este sujeto y fue lo que le permitió a él obtener el triunfo, porque el policía ganó con 195.530 votos. La diferencia que tuvo con el candidato que se le impuso al movimiento en la capital potosina fue de 29.656 votos. Y lo que decíamos nosotros, que más de 50.000 ciudadanos que votaron por Claudia no lo hicieron por este personaje. Entonces, esos votos se fueron seguramente hacia ese policía. No hay otro camino que se ha ido. Y otra parte de esos votos también se fue para el candidato del Movimiento Ciudadano. Entonces, el policía no tiene de qué presumir, ¿no? Los datos son duros. Las coyunturas, las circunstancias políticas le han favorecido en las dos elecciones, ¿no? En las dos elecciones en las que ha sido pues electo presidente municipal de la capital potosina. Pero no podemos nosotros más que definir que miente este policía cuando dice que se debe a su buen gobierno, ¿no? Como nosotros recordamos en la elección intermedia en el 2021, bueno, pues en el 2021 se dio la más brutal y la más infame de las imposiciones contra el movimiento, porque ahí es donde se centró la traición hacia el movimiento para las potosinas y potosinos que apoyamos a la Cuarta Transformación, porque es ahí donde se negoció la gubernatura para que este sujeto mafioso de la gallardía llegara a la gubernatura, y es donde se le impone al movimiento pues los perfiles más corruptos que había en la jerga política priista. Por ejemplo, a la militancia de Morena se le impuso a Mónica Rangel, una priista con una fama de corrupción terrible, brutal, ¿no? Pues obviamente que el rechazo fue de manera contundente. Simplemente se le repudió en todo el estado, llegando a obtener pues el 11% de la votación. Se fue a un lejanísimo tercer lugar. Es decir, el desplome fue pero brutal en todo el estado, ¿no? Comparándolo con la elección que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pues no, el desplome fue brutal. Poco más de 130,000 votos sacó en todo el estado, cuando Andrés sacó pues más de 500,000 votos. Y en la presidencia municipal, si no tuvieron empacho en imponer a esta candidata corrupta, bueno, cerraron la pinza para meter las contradicciones dentro del movimiento, dentro de la base militante de Morena, y nos imponen
no solamente a un perfil que es de la ultraderecha, sino que es un militante que expresó cuando fue presidente municipal en el 2018, manifestó su rechazo pues al perfil y al gobierno de la República que encabezaba Andrés Manuel López Obrador. Fue un personaje que cuando buscó la reelección, pues arengaba a los militantes base del PAN para que evitaran por todos los medios posibles para que ese partido tal por cual de Morena no llegase al poder en la capital y en nuestro estado. Bueno, ese personaje, Mario Delgado, se lo saca de la chistera como en un acto de magia y anuncia a todos los candidatos y precandidatos y al pueblo de San Luis Potosí en la capital que el candidato de Morena iba a ser ese personaje nefasto que fue Javier Nava. Bueno, pues el malestar se profundizó, la crisis se profundizó y se vino de manera contundente la derrota en la capital potosina, obteniendo Javier Nava Palacios 53,589 votos. Es decir, pues es el voto duro del movimiento. Pero este sujeto, en la anterior elección, pues dejó de obtener más de 100,000 votos, ¿no? Es decir, simple y llanamente, el pueblo de San Luis Potosí le dio la espalda, ¿no? Entonces, esa es la autopsia que nosotros tenemos que entender por qué Morena está, pues, en las condiciones en que está, ¿no? Porque no es casual. ¿Por qué entonces, cuando el movimiento es tan poderoso y cuando hay tanta simpatía, no logramos que se traduzca en votos? Pues esas razones son las que hemos estado señalando en este momento, porque hemos sido objeto de imposiciones de manera brutal, imposiciones que no obedecen al interés del movimiento, sino al interés de cubrir con los acuerdos, de las cuotas de acuerdos que llegaron Mario Delgado en particular como operador político del movimiento para encumbrar a la mafia de la gallardía. Y esos acuerdos cupulares se dieron hasta el 2024. Por ello, pienso que en el 2027, si no se entiende de qué estamos hablando, vamos a empezar a trabajar para que Morena vuelva a sucumbir ante estos mafiosos. Yo sostengo que el movimiento tiene todas las condiciones para triunfar, pero para que triunfe el movimiento, tiene que tener candidatos con un perfil de compromiso con el movimiento. Y tiene que tener el candidato a la gobernatura y el candidato a las presidencias municipales, sobre todo las presidencias municipales más importantes, como lo es desde luego la capital, pues tiene que tener perfiles de mujeres y hombres que traigan propuestas muy sólidas, muy claras, muy nítidas, llamando a votar por la transformación en nuestro estado. Podemos hacerlo. Y si Morena va solo, Morena tiene la capacidad suficiente para remontar y para triunfar. Los datos, los números ahí están. La gente está dispuesta y ha votado por Morena, sigue votando por Morena. Pero si seguimos burlándonos de la voluntad de la militancia, de los simpatizantes del pueblo, el pueblo nos va a seguir dando la espalda. Vamos a seguir profundizando este debate porque me parece que es momento en que digamos ya basta de tantas imposiciones, ya basta de que a la militancia y al movimiento se le siga ninguneando en San Luis Potosí y se le siga utilizando para hacer un cambalache con mafiosos que han demostrado ser lo que son toda la vida. Son sujetos que están expoliando las riquezas de nuestro estado. Son sujetos que no se tientan el corazón para estar saqueando el erario, para estar violentando la ley, para estar generando las condiciones de violencia en nuestro estado. Eso depende del movimiento. La militancia tiene que ya pasar a un papel más activo. Tenemos que estar atentos y listos para la lucha que viene. Seguimos comentando. Muchísimas gracias.